Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esto de los triángulos rectángulos y ahora vamos a pasar a razones trigonométricas. Habíamos visto que en un triángulo rectángulo, el que tiene un ángulo recto, los lados del triángulo tienen nombres. El lado más largo se llama hipotenusa y los otros dos más cortos se llaman catetos. Un cateto y otro cateto. Vimos que el teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado, lo que vale la hipotenusa, lo que mide al cuadrado, es igual a lo que mide un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bueno, ahora vamos a ver razones trigonométricas y lo que va a pasar es que los catetos ahora van a cambiar un poquito el nombre que tienen cada uno. Vamos a ver. Bueno, fíjense. En razones trigonométricas, aparte de los lados, también voy a trabajar con los ángulos. El ángulo que va acá y el ángulo que va acá. Este que está acá ya sabemos que vale 90 grados. Pero este, vamos a suponer que ese ángulo, vamos a llamarlo alfa, voy a trabajar con este ángulo y con los lados. Pero para poder diferenciar los catetos uno del otro le voy a agregar unos nombres. Fíjense, el cateto que está enfrente del ángulo con el que estoy por trabajar se va a llamar cateto opuesto. Opuesto. ¿Por qué? Porque se dice que está opuesto al ángulo considerado, al ángulo que estoy por ocupar para trabajar. Y el cateto que está al lado del ángulo, digamos, el cateto que forma parte de los lados del ángulo, se va a llamar cateto adyacente. Adyacente. Vamos de nuevo. Los catetos van a tener su respectivo nombre de acuerdo al ángulo que yo estoy por trabajar. Si supongo que el ángulo que estoy por trabajar es este que está acá, entonces el cateto que está enfrente, el lado que está enfrente al ángulo, se va a llamar cateto opuesto. Y el cateto que está al lado del ángulo, el que está pegado, el que forma parte del ángulo, de las paredes del ángulo, se llama cateto adyacente. Esto es muy importante que yo aprenda a diferenciar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Porque no es lo mismo que yo trabaje con el ángulo que está acá que con el ángulo que está acá arriba. Vamos a suponer que ahora el ángulo que yo estoy por considerar para trabajar va a ser este que está acá arriba. Y vamos a llamarlo el ángulo beta. Así. Entonces, si el ángulo que estoy por trabajar es este que está acá arriba, el cateto que está acá abajo va a ser el que está enfrente al ángulo. El que está enfrente del ángulo. Entonces, este cateto que está acá abajo va a ser el cateto opuesto. Opuesto. Y el cateto que está al lado del ángulo, el cateto que forma parte de la pared del ángulo, va a ser el cateto adyacente. Entonces, esta es la diferencia de los nombres de los catetos según el ángulo con el cual yo estoy por trabajar. Fíjense que en un caso, si el ángulo es este, el opuesto es este que está acá y el adyacente es este que está acá al lado. Si el ángulo con el que estoy por trabajar es este que está acá arriba, el opuesto es este que está acá abajo ahora. Y el adyacente es el que está al costado. Esto tengo que tener bien en claro porque es donde más errores se cometen.
yo tengo que saber identificar, de acuerdo al ángulo con el cual estoy por trabajar, qué cateto es cada uno. Y en un mismo ejercicio yo voy a poder identificar si trabajo con este, va a ser este el opuesto. Y si en el mismo ejercicio tengo que trabajar con el ángulo que está acá arriba, el cateto opuesto va a ser el de abajo. El último ejemplo, para dejar bien en claro esto de cateto opuesto y cateto adyacente. Fíjense, tengo este triángulo rectángulo. Si miramos bien, el ángulo recto es este que está acá. Este es el que vale 90 grados. La hipotenusa dijimos que es el lado más largo. Y ese no varía, ese no cambia. Siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo en el triángulo. No importa los ángulos que yo esté considerando. Entonces en este caso la hipotenusa va a ser el lado más largo, este. Y hipotenusa. Bueno. Ahora, los otros dos son catetos. ¿Y cuál sería el cateto opuesto? El cateto opuesto dijimos que va a ser el que está enfrente del ángulo. O sea, acá está el ángulo, el lado que está enfrente es este que está acá abajo. El ángulo está arriba, el que está enfrente es el que está abajo. Entonces este es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el otro lado, el que está pegado al ángulo, el que está al lado del ángulo, va a ser el cateto adyacente. Así. Y si tendría que considerar el otro ángulo, el que va acá, entonces el cateto opuesto sería este, porque estaría enfrente, y este que está abajo, porque estaría al lado del... Este que está acá abajo sería el adyacente, porque estaría al lado del ángulo. Bueno. Ahora sí, vamos a ponernos en situación. Fíjense este planteo. Tengo un triángulo rectángulo. Tengo el ángulo con el que estoy por trabajar, que es 28 grados. El cateto opuesto vale 5,3, vamos a suponer centímetros. Y la hipotenusa vale 11,29. Cuando hablamos de razones trigonométricas, las razones son razones entre los lados del triángulo rectángulo, es decir, divisiones entre los lados del triángulo rectángulo. Entonces una razón es dividir el cateto opuesto y la hipotenusa. Así, una fracción entre lo que mide el cateto opuesto y lo que mide la hipotenusa. Esto sería así: 5,3, lo que mide el cateto opuesto, dividido o sobre lo que mide la hipotenusa, 11,9. 11,9. Esta división hago de un triángulo rectángulo considerando el cateto opuesto y la hipotenusa, pero siempre teniendo en cuenta de que el ángulo con el que yo estoy por trabajar, o sea el alfa que está ahí, vale 28 grados. Esto tengo que tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta el ángulo ese de 28 grados, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, con estos valores, me va a dar un resultado de 0,47. Más o menos redondeado. Si redondeamos a dos cifras sería eso. Entonces, ya vamos a ver a qué llegamos con todo esto. 0,47. Bueno, lo que yo quiero que analicemos ahora es que no importa la medida de los lados del triángulo rectángulo, siempre y cuando uno esté considerando un ángulo de 28 grados y haga la división del cateto opuesto y la hipotenusa, el resultado siempre va a salir 0,47. Vamos de nuevo. No importa la medida de los lados, o sea, esto yo puedo eliminar
y puedo decir que si en un triángulo rectángulo yo estoy considerando un ángulo de 28 grados, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa siempre va a ser 0,47. O sea que acá yo, por ejemplo, me puedo ahorrar esto, así, puedo eliminar los valores y decir que siempre va a dar 0,47. ¿Cómo sé que siempre va a dar 0,47? Bueno, ahora le voy a mostrar que variando la amplitud, el tamaño del triángulo, la división entre estos dos lados siempre va a dar 0,47. ¿Por qué? Porque todo triángulo rectángulo que se mantenga, que acá haya 28 grados y acá un ángulo recto, siempre van a ser proporcionales las medidas de los lados de los triángulos rectángulos. Eso quiere decir que la operación que se hagan entre estas dos de división siempre va a ser la misma. Ahora vamos a ver. Fíjense, acá tenemos la misma situación. Tenemos el ángulo de 28 grados acá, el cateto opuesto que vale 5,3 y la hipotenusa que vale 11,29. Y acá arriba tengo la razón trigonométrica. Cateto opuesto sobre hipotenusa. 5,3 dividido 11,29 y esto da 0,47. Recuerden que esto siempre está redondeado porque la división da 0,46, 9 y un montón de cifras más. Así que esto está redondeado. Bueno, fíjense que yo voy a cambiar el tamaño del triángulo y la división siempre va a dar 0,47. Fíjense, yo cambio el tamaño del triángulo, va a cambiar la medida del cateto opuesto y la hipotenusa, pero la división siempre va a dar 0,47. ¿Por qué? Porque siempre se está manteniendo el ángulo de 28 grados. Entonces esto es lo que yo le decía hoy, que no importa la medida del triángulo, siempre que se mantenga el ángulo de 28 grados en un triángulo rectángulo, la razón trigonométrica, cateto opuesto sobre hipotenusa, siempre va a dar el mismo valor, 0,47. Yo voy modificando este que está acá y este que está acá. Siempre va a dar 0,47. Bueno, ya vimos que la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa siempre va a dar 0,47. Siempre y cuando sepamos que estamos trabajando con el ángulo de 28 grados. Porque si el ángulo fuera otro, el cateto opuesto sería otro, la hipotenusa sería otro y esto también daría otro valor. Pero siempre y cuando sea 28 grados, no importa el tamaño del triángulo rectángulo, el cateto opuesto sobre hipotenusa va a dar 0,47. Bueno, a esto, que es la razón trigonométrica, se lo denomina seno de alfa. Se dice así. Sen de 28 grados. Es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, así, igual a 0,47. Esta es la razón trigonométrica. Se escribe sen de 28 grados, sen de 28 grados, se lee seno de 28 grados, así es como se lee. Y cuando hablamos de seno de 28 grados, estamos hablando del cateto opuesto sobre hipotenusa. Y siempre va a dar 0,47. Bueno, esto es una razón trigonométrica. Esto, seno de un ángulo. Seno de un ángulo que es cateto opuesto sobre hipotenusa, esto es una razón trigonométrica.
Bueno, ahí tenemos las demás razones trigonométricas, las razones entre los lados que se pueden combinar de varias formas. Estas tres son las más importantes, digamos las principales. Después hay más, pero solamente vamos a mirar estas tres. Cateto opuesto sobre hipotenusa se llama seno del ángulo, seno de alfa. El cateto adyacente sobre la hipotenusa se va a llamar coseno de alfa. Y se lee coseno de alfa. Coseno de alfa. De alfa. Y el último, que está abajo, se llama tangente. Tangente de alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta vendría a ser la razón entre los dos catetos. Estos dos siempre están sobre la hipotenusa. Y este cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este se llama tangente de alfa. Ahí está. Seno, coseno y tangente. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa y tangente de alfa. Fíjense que siempre es con respecto a un ángulo, en este caso alfa, para decir en general. Seno, coseno, tangente. Bueno, estas tres formulitas o expresiones se tienen que dominar y saber de memoria. De memoria porque lo vamos a utilizar para resolver ejercicios con triángulos rectángulos. Fíjense que seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, seno de 28 grados dio 0,47. Es tan universal que uno siempre le va a dar el resultado, no importa el tamaño del triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir una calculadora. Miren, acá tengo la imagen de una calculadora científica. Cualquier calculadora científica trae seno, coseno, tangente. Está acá, fíjense, dice sin, acá cos y tan. Seno, coseno, tangente. Incluso uno puede, a ver, vamos a abrir la calculadora de la computadora. Esta es la calculadora de la computadora. Y vamos a poner que tenga la calculadora científica. Y vamos a ver que acá dice sin, cos y tan. Fíjense en dónde está. O sea, sin, cos y tan. Entonces, seno, coseno, tangente. Podemos poner seno de 28 grados. Mejor. 28 grados. Y a esto le aplicamos el seno. Fíjense que ahí sale ya 0,46. Acá ya está 0,469. Que es lo que nosotros ocupábamos. Era el 0,47. Acá. Ocupábamos nosotros 0,47. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar con esto? Es que la calculadora ya te resuelve la razón trigonométrica, ya está ya instalada seno, coseno, tangente en las calculadoras científicas para que podamos ocupar. Solamente tenemos que especificar qué ángulo estamos considerando y la calculadora te hace la razón trigonométrica del cateto opuesto sobre hipotenusa teniendo en cuenta ese ángulo en un triángulo rectángulo. Entonces, seno de 28 grados ya sale el resultado. Bueno, ahora sí pasemos a un ejercicio por fin, después de toda la introducción. Por fin vamos a resolver algo. A ver. Fíjense, acá tengo un triángulo rectángulo. Acá tengo que este ángulo vale 30 grados. Este que está acá arriba vale 20. Y este vale X, que sería lo que yo tengo que hallar. Y acá de este lado están las formulitas que voy a ocupar. Bueno, fíjense, la idea es que yo tengo que encontrar cuánto vale. Tengo que resolver y encontrar cuánto vale X. Y ahora hay que identificar qué es cada cosa. Fíjense, este 20, ¿qué es? Es el lado más largo, entonces este es la hipotenusa.
Vamos a ponerlo así. Hipotenusa. Esta X que está acá, ¿qué es? Fíjense que está enfrente del ángulo. El ángulo es 30. El cateto está enfrente del ángulo. Entonces este sería el cateto opuesto. Y obviamente el ángulo S30 vendría a ser, el cateto opuesto, vendría a ser el alfa. Bueno, ahora fíjense. Ahí yo tengo, ya identifiqué qué es cada cosa. Cateto opuesto, hipotenusa y el alfa. Ahora yo tengo que mirar las razones trigonométricas y decidir cuál de las tres voy a ocupar. Porque hay una de las tres que tiene justamente alfa, cateto opuesto y hipotenusa. Justamente estos tres datos, hay uno de los tres que tiene. Y es este, el que dice seno de alfa. Seno de alfa, cateto opuesto y hipotenusa. Entonces este va a ser el que yo voy a ocupar ahora para resolver la X esta que me falta. Vamos a ver cómo se ocupa eso. Bueno, fíjense que yo saqué acá la parte, los datos del ejercicio. Fíjense, el 20 es la hipotenusa, puse acá que alfa es de 30 grados, el cateto opuesto es la X y la hipotenusa es 20, perdón, es 20 nomás. 20 centímetros si se quiere. Bueno, y esta es, dijimos, la formulita que voy a ocupar porque justamente tienen estos tres datos. Bueno, lo que hay que hacer es reemplazar, reescribir esta formulita, pero sustituyendo a alfa por 30, al cateto opuesto por X y a la hipotenusa por 20. Entonces, ¿cómo va a quedar esto reescrito? Va a quedar sen de 30 grados, con paréntesis siempre, cateto opuesto es X sobre la hipotenusa que es 20. Fíjense, eso es lo que me quedó. Y esto que me quedó, que lo que escribí acá, es una ecuación. Entonces yo lo que tengo que hacer es despejar la incógnita. Despejar la X. ¿Cómo se despeja la X? El 20 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Se despeja como una ecuación común. Si está dividiendo pasa multiplicando. Y la idea es dejar a la X sola de un lado. Dejar a la incógnita sola de un lado. ¿Cómo me queda esto? Me queda seno de 30 grados por 20 igual a X. Y ahora hay que resolver eso. Seno de 30 grados por 20 hay que meter en la calculadora. Porque esto se hace con calculadora. Tengo que agarrar una calculadora científica, cualquier calculadora, y escribir esto. Seno de 30 grados por 20. Cualquier calculadora de celular trae seno, coseno, tangente. Ahora vamos a ver, voy a ver si les muestro cómo ocupar la calculadora de los celulares. Por lo menos hay dos calculadoras que puedo llegar a mostrar. Pero estoy seguro que todas traen seno, coseno, tangente. Si miramos acá, hay una calculadora acá en línea, por ejemplo. Una calculadora online que saqué de internet. Por lo menos acá tengo para mostrarle que tiene seno, coseno y tangente. Están acá, sin, cos y tang. Entonces la idea es escribir eso que nos quedó, que es seno de 30 por 20. Hay que escribir. Entonces escribo seno o sin acá de 30 por 20 igual. Y me salió 10. O sea que, volviendo a nuestro ejercicio, todo esto en la calculadora nos sale
simplemente 10. Eso es lo que vale X. 10. O sea que acá mi cateto opuesto acá vale 10. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Fíjense que ahora en este mi ángulo está acá arriba, 45 grados. La X es este lado, que si miramos bien está enfrente del ángulo. Y este lado que está acá vale 22. Bueno, vamos a identificar qué es cada cosa. El lado que está enfrente del ángulo, si miramos bien, va a ser un cateto opuesto. Entonces este es el cateto opuesto. Es importante que identificamos bien qué es cada lado. Y el 22 es el cateto adyacente. Está al lado del ángulo. Cateto adyacente. Y el lado este más largo, este que está acá, es la hipotenusa, el lado más largo. Pero este no lo vamos a ocupar porque no tenemos ningún dato acá. Simplemente con el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente, yo tengo que encontrar este, que me falta acá. Entonces, mirando las formulitas, ¿cuál es el que tiene esos tres datos? ¿Cuál es el que tiene cateto opuesto y cateto adyacente? Y el único que tiene eso es este, tangente. Tangente. Entonces, esta formulita es la que yo voy a utilizar. Vamos abajo y voy a sacar los datos aparte. Vamos a poner que el ángulo ahora vale 45 grados. Puede ser alfa, puede ser beta. No importa, lo que importa es que el ángulo es el que vamos a ocupar. El cateto opuesto es X, que es lo que tengo que hallar. Y el otro, el cateto adyacente, es lo que vale 22. Cateto adyacente. Ese es lo que vale 22. Bueno, entonces lo que voy a hacer es reescribir la formulita de tangente. Voy a reescribir acá, pero en lugar de ponerle así como está, cateto opuesto, le voy a poner sus valores. Entonces tangente, voy a escribir tangente de alfa. Tang, entre paréntesis, lo que vale alfa, que en este caso es 45 grados. 45 grados. Igual cateto opuesto, o sea X, sobre cateto adyacente, o sea 22. Bueno, ahora lo que se me planteó acá es una ecuación, esto completo es una ecuación que tengo que despejar. ¿Cómo despejo la incógnita? Pues el 22 que está dividiendo va a pasar al otro lado, el signo igual, multiplicando. Entonces me va a quedar tangente de 45 grados por 22. Y esto igual a X. Bueno, entonces meto todo esto en la calculadora, así como está, tangente 45 por 22, y me va a salir, metiendo en la calculadora, va a salir también 22. O sea, el resultado sale también 22. O sea que acá la X vale 22.
Entonces si miramos acá, este que está acá también sale 22. Bueno, hagamos el último ejemplo del video y de paso ya les muestro también lo de las calculadoras en el celular. Bien, tenemos este ejercicio y fíjense que el ángulo acá vale 50. Este lado es X, el que yo tengo que hallar. Y si miramos bien es el lado más largo, o sea que esta es la hipotenusa. Y acá, este 43 es el lado este, el cateto, que está al lado del ángulo. Entonces, si tenemos que identificar, este es la hipotenusa. Los otros son catetos, pero este 43 va a ser el cateto que está al lado del ángulo, o sea, el cateto adyacente. Adyacente. Bueno, ¿cuál de los tres tiene hipotenusa y cateto adyacente? Para que yo pueda resolver. El único que tiene eso es este que está acá, el coseno. Ese va a ser el que voy a ocupar, porque relaciona cateto adyacente con hipotenusa. Entonces yo primero voy a sacar aparte los datos. Voy a poner que ahora alfa vale 50 grados, que la hipotenusa vale X, que es lo que tengo que hallar, y que el cateto adyacente vale 43. Bueno, tengo que reescribir la formulita acá del coseno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, pero voy a sustituir a alfa por lo que vale, al cateto adyacente y a la hipotenusa por lo que vale cada uno. Entonces acá escribo coseno de alfa, pero me poner alfa le voy a poner 50 grados igual cateto adyacente, que sería 43, sobre la hipotenusa, que es X. De nuevo, lo que yo escribí acá es una ecuación que tengo que resolver despejando la X. Tengo que dejar a la X sola de un lado. Pero ahora la X está acá abajo. Entonces, ¿cómo hago para despejar la X estando acá abajo? Primero, esta X que está dividiendo va a pasar para este lado multiplicando. ¿Cómo me va a quedar? Coseno de 50 grados por X igual a 43. Quedó así. Y ahora este coseno de 50 grados se está multiplicando. Va a pasar para el otro lado acá dividiendo. Ahora esto, coseno completo de 50 porque es una sola cosa, está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar la X sola de un lado, que es lo que yo quería. Y acá queda 43 dividido coseno de 50 grados. Y ahora sí, todo esto yo puedo meter en la calculadora. Todo esto a la calculadora y ver cuánto sale. Y ahí vamos a mirar la calculadora de los celulares. Bueno, acá estamos con una calculadora. Esta es la calculadora de un celular Motorola. Y en realidad es la calculadora de Google. Por si alguno tiene esta calculadora, fíjense que también tiene seno, coseno y tangente. Acá está sin, cos y tan. A ver si les puedo mostrar. Sin, cos y tan. Bueno, entonces tenemos que escribir lo que quedó en el ejercicio, que era 43 dividido coseno de 50. Bueno, entonces escribimos acá 43 dividido
coseno de 50 grados. No hace falta poner los grados, simplemente con esto acá ya queda 53 dividido coseno de 50. Vemos eso, cuánto da, igual, y da 66,89. Eso es lo que vamos a ocupar, solamente dos decimales después de la coma. Esto es lo que valdría x, 66,89. Bueno, una cosa acá a tener en cuenta es que en cualquier calculadora, sea científica o del celular, yo me tengo que asegurar de que esto esté en deg. Acá arriba dice deg. Esto me tengo que asegurar bien de que esté deg. Porque si no está en deg, y por ahí están radianes, esto significa que acá, que la unidad de los ángulos está en radianes y no en grados. Radianes es otra unidad para los ángulos. Nosotros estamos trabajando con grados, entonces tenemos que asegurarnos de que acá arriba diga deg. Para cambiar el modo de deg a rad, eso está acá en... Acá está el botón que dice deg. Ahí es donde tenemos que tocar para que acá arriba aparezca deg. Entonces lo importante es que acá arriba diga deg para que los ángulos estén en grados. En grados, que es lo que nosotros estamos trabajando. Bueno, ahora estamos en una calculadora de Samsung. Fíjense que ni bien entramos a la calculadora, aparentemente no aparece seno, coseno y tangente. No están. Pero hay que tocar en este botón que está acá para que aparezca la calculadora completa con todas las funciones que trae. O si no, poner la calculadora en el modo horizontal. Buscar la manera de que el celular quede horizontal para que se despliegue todas las opciones que tiene. Fíjense, yo toco este y dice modo científico. Uno toca y la calculadora se pone en modo horizontal y ahí aparecen todos. Y si se fijan bien, acá está sin, cos y tan. Ahora sí podemos ocupar seno, coseno y tangente. Bueno, tenemos que escribir lo del ejercicio, que era 43. Escribimos 43 dividido coseno de 50 grados. Fíjense, cuando ponemos coseno, tanto en cualquier calculadora, hay que colocar entre paréntesis, hay que cerrar el paréntesis. Bueno, ahí ponemos el signo igual y dice 66,89. Bueno, fíjense que esta calculadora de Samsung no dice que está en deg. No dice que está en deg. Pero si no está en deg, por ejemplo acá sí te va a aparecer que está en radianes. O sea que si aparece acá un rad, está en radianes. Y eso hay que cambiar tocando en donde, en el botón que es para cambiar, que está acá. Si la calculadora está en deg, no te aparece nada acá arriba. Por defecto la calculadora viene en deg si es que acá arriba no aparece nada. Y si está en radianes, sí va a aparecer acá, radianes. Bueno, entonces vimos que con las calculadoras de los celulares sale 66,89. Entonces la x vale 66,89, es decir, esto, la hipotenusa. Bueno, hasta acá el video. Les voy a estar dejando ejercicios para que hagan. Son estos 4 para que hagan. Tal cual como estuvimos haciendo, primero tienen que identificar qué es cada dato. Y después aplicar una de las 3 fórmulas. Despejar la x y con la calculadora plantear. O sea, resolver la última parte. Fíjense que, a ver acá,
Fíjense este último acá que tiene 2. Tienen que resolver con la X y con la Y. Entonces, son como 2 ejercicios acá. Hagan todo el desarrollo con X, como hicimos en los anteriores. Todo con X, plantean, despejan la X y resuelven. Y después tienen que hacer otra parte con la Y. Porque cada uno va a llevar fórmulas distintas. Fíjense, la Y acá, como está enfrente del ángulo, va a ser el cateto opuesto. Y van a tener que ocupar la Y y el 40, que es la hipotenusa. Entonces con estos dos, cateto opuesto y la hipotenusa, van a ocupar la fórmula de seno de alfa. Seno de 15 grados, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y cuando tengan que hacer con la X, o si primero hacen con la X, se van a dar cuenta que la X es el cateto adyacente. El cateto adyacente, porque está al lado del ángulo, y tienen que ocupar este y la hipotenusa. Cateto adyacente, hipotenusa, la fórmula que van a ocupar acá va a ser el coseno. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, ahí despejan cada uno como 2 ejercicios separados. Y cualquier consulta, ya saben, al privado en el WhatsApp, cualquier duda que tengan o si tienen problemas con la calculadora o con lo que sea, saben que pueden consultar. Bueno, hasta acá el video, estamos hablando en el siguiente. Hasta luego.